Muy bien, y vamos a tomar contacto con Fernando Corsila, el titular de SICOP, porque obviamente hay varios temas, ¿no?, para tocar. El primero, y vamos a arrancar al revés, porque siempre empezamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los números, con los salarios, con la puja ya tradicional de intentar de cobrar lo que corresponde en realidad para todo trabajador, y ellos hacen un gran esfuerzo para, bueno, de alguna manera satisfacer el reclamo de todos los que están del otro lado, ¿no?, y que ellos representan. Fernando, Walter Casamayor te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Walter, ¿cómo estás? Un gusto, pero voy a arrancar al revés, vamos a dejar esto para la segunda parte por ahí de la nota. ¿Estás sorprendido por lo que pasa en Luján? Le contamos a la gente esto que ha determinado, a través del intendente, el Consejo Deliberante. No vamos a atender a nadie que no sea de Luján. Digo, como médico, después de cuando tenés que jurar y sabés todo lo que va detrás de eso, de lo importante que es la tarea humanitaria, que alguien ponga estas restricciones, a vos como médico, como en este caso hombre cercano a aquellos que tanto lo necesitan, ¿cómo lo tomás? Sí, sorprendido no, porque no es la primera vez que pasa. La sorpresa o la novedad de este caso es que lo han firmado, que alguien se tomó la tarea y se expuso diciendo, escribiéndolo y firmándolo, ¿no? Porque esto es una cosa que en verdad sucede muchas veces y sucede en distintos lugares, que tiene su origen en esa idea de que los recursos son para el lugar de referencia. Sucede mucho en los municipios, pero también hay situaciones que se han dado en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos hay quejas históricas de funcionarios al respecto, sobre todo cuando había gobiernos de distintos signos entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, vos sabés que yo recuerdo eso, y a mí me molestaba muchísimo cuando salía Macri a decir que, Macri o bueno, cualquier funcionario de Cambiemos, y decía que le molestaba muchísimo que los invadíamos los del Gran Buenos Aires a Capital Federal, los hospitales, como si fuéramos de distinto país, ¿no? Por supuesto que justamente esa es nuestra mirada, ¿no? Que cerrar una tranquera de un lugar está afectando el derecho a la salud de la población. Yo decía también en algún intercambio al respecto que la gente, en primer lugar, lo que hace es buscar dónde poder ser atendida, y si hay algún lugar donde se la atiende medianamente bien, por supuesto que a ese lugar concurre, y si eventualmente tiene que hacer una modificación en su DNI para decir que vive en otro lugar, lo hace, porque la verdad, esta afectación del derecho a la salud es muy grave. Nosotros decimos que están transgrediendo cuestiones constitucionales que se han incorporado en la reforma del año 1994 y que incorpora varios ítems de derechos humanos, entre los que está el derecho a la salud de la población. Y después es cierto, voy a la pregunta, está nuestra situación, porque nosotros no estamos preparados para preguntar de dónde viene el paciente, sino para preguntarle qué le pasa. Claro. Y nosotros tenemos que seguir sosteniendo esa idea. Es bravo, ¿no? Porque por el otro lado, yo entiendo que a veces trabajar bien, vos tenés un municipio, trabajás muy bien en salud, el municipio de al lado no lo hace. Mira, por contarte un caso, pasa, por ejemplo, en la localidad de Berazategui, donde se trabajaba muy bien en el Hospital Evita, la verdad que era un hospital hasta hace un tiempo atrás, en donde por lo menos había muy buena repercusión, y bueno, caía mucha gente de Varela, mucha gente de la zona que no encontraba la misma respuesta del otro lado. Entonces, claro, se encontraban desbordados en cantidad de pacientes, y por ahí no podían terminar dando ese buen servicio que se daba. Uno lo entiende desde ese lado. Ahora, desde el lado humanitario, es casi una locura, ¿no? Berazategui es uno de los ejemplos en los que se tiende a rechazar pacientes del otro lado. Digo del otro lado, de haber trabajado mucho tiempo en Florencio Varela. Claro. Sí, así es. Es increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Porque en realidad, se soluciona obviamente teniendo un buen servicio en todas las localidades, esto está más que claro, pero si a esto le agregamos falta de seguridad, que ahora dicen que van a empezar a poner policías, y es otro tema que por ahí podemos tocar, pero digo, si a esto le agregamos que los médicos están mal pagos, que obviamente se suceden los
las medidas de fuerza. Es todo muy difícil, muy complejo como para encauzar un tema que es tan prioritario como la salud, ¿no? Sí, lo que no tiene que hacerse es cortarse el hilo por lo más delgado, que Seguro. es afectando el derecho de salud de la población. Perfectamente, diálogos en gobiernos del mismo signo, el gobierno municipal de Luján, el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, eventualmente el gobierno nacional, debieran tomar cartas en el asunto y abordar el tema. Primero, lo que sucede fundamentalmente en Luján es que funciona muy mal el hospital más cercano provincial de referencia, que es el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, que está desde el punto de vista de recursos humanos y fundamentalmente desde el punto de vista de la infraestructura, devastado. Por otra parte, hay por supuesto hay que mirar, hay que cotejar estos números que muestra el gobierno de Luján acerca de cómo se ha modificado la consulta y cuál es el excedente que tienen en relación a lo que tenían, y me parece que perfectamente ahí hay que trabajar en conjunto, generando una asistencia si fuera necesario, articulando los niveles de atención, en tanto una cosa es atender la baja complejidad y otra es cuando los problemas se complican más, y generando un intercambio con quienes definen las políticas sanitarias. Estoy hablando del Ministerio de Salud. Son todas cosas que perfectamente se podrían hacer. Algunas son decisiones político-sanitarias, otras son decisiones presupuestarias. Claro. En ambos casos perfectamente se podría conversar y articular y no afectar el derecho a salud de la población. Fernando, buen día. Florencia García Marín te habla. Hace horas desde el Ministerio de Salud de la provincia salieron a repudiar y a no respaldar esta medida, y mientras tanto desde la municipalidad siguen aceptando y ellos siguen haciéndose cargo y dicen que es muy necesario. Por ejemplo, tiraron datos en relación a la atención. De 8.000 consultas mensuales promedio de 2014 a 2015 pasaron a 14.000 en la actualidad. ¿Esto ha sucedido en algún otro municipio, en algún otro lugar? Muchas veces, a veces sucede más chiquito, cuando un lugar funciona y el de al lado o los de al lado no funcionan. Muchas veces sucede. Es cierto que es un hospital local. ¿Pero ¿se ha llegado a tomar esta medida? No, claro. Que suceda que haya un lugar que funcione y que la gente concurra, sí. Pasa. Sí. Esta medida así formalizada, raro. Es cierto que suceden luego cosas no formalizadas, pero la verdad, a ver, el Ministerio de Salud repudia la decisión o lo que fuere, pero además, ¿qué hace? Asiste presupuestariamente, genera articulaciones con los municipios de al lado, interactúa para que a ver qué hacemos con el hospital provincial de referencia, porque esto es lo que hay que hacer. Es necesario, claro, la creación de algo que se sistematice, un sistema que una a nación, a provincia, al municipio, porque evidentemente da la sensación que se ha llegado a esta medida que explotó todo, ¿no? Que se esperó, pero ante la falta de subsidios, por así decirlo, bueno, fue necesario esto. Sí. Expresa patentemente la fragmentación. En la provincia de Buenos Aires hay 135 distritos con 135 sistemas de salud distintas. Claro. Esto es cada uno de los municipios, y además lo provincial y eventualmente además algún efector nacional como el Posadas. Es hora de empezar a interrelacionar, a interactuar, a generar, porque los pacientes son los mismos, van al administrador municipal, al provincial o al nacional, dependiendo de lo que necesitan y no de quién administra. Sí, es indispensable. En verdad, este gobierno no lo ha hecho, hay que decir que el anterior tampoco, y este es el problema que tenemos, que llevamos mucho tiempo esta situación. Fernando, acá un oyente me pone si es verdad que no había pediatras en el hospital de Luján. No sé si tenés conocimiento, si es que ya hay. Esta situación, sí, lo dijo el director, y la verdad, pediatría es una especialidad crítica donde tenemos dificultades en muchos lugares. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay tantos médicos que... Hay una alta demanda. Sí, claro. Y hay una menor formación en relación a la demanda. Mira vos. Y al mismo tiempo, la gran cuestión está situada en la problemática de los salarios y en la problemática de las condiciones de trabajo. Son dos cosas que no son buenas en líneas generales en el sistema público de atención, y
en principio expulsan a quienes podrían estar incorporándose al sistema, o por lo menos no se muestran seductores. Nosotros lo decíamos siempre en el transcurso de los meses anteriores con el conflicto que teníamos. En verdad, los hospitales públicos lo que están haciendo, en lugar de recibir con brazos abiertos a quienes salen de las facultades o del sistema de residencia, lo que están haciendo es ponerle una traba y decirle, no, es mejor ir a trabajar al sector privado o ir a trabajar a una ambulancia, porque ahí vas a tener mejores salarios y mejores condiciones. Debiera ser exactamente lo contrario, pero lamentablemente no lo es. Ahora, te aprovecho este tema, ¿no? Porque fue un tema de debate y que todavía continúa en la Facultad de Medicina. Vos como médico, ¿en qué postura tomás cuando escuchás que se anotan tantos chicos para medicina y que en definitiva se hace como, de alguna manera, una discriminación? No sé si por capacidad o no, esto también es un tema para evaluar, por ahí no están capacitados y están bien bochados, pero digo, con la necesidad de por ejemplo, de pediatras que hay y de médicos que hacen falta, que se cuarte la posibilidad de que haya determinada cantidad de chicos en una facultad de medicina. ¿Cómo lo toman ustedes desde el otro lado? Sí, ahí hay una historia. A ver. La conducción desde hace muchos años de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Plata ha tenido una mirada muy restrictiva. Ajá. Y eso ha generado que hasta este año los ingresos hayan estado en alrededor del 10% de lo que fue. Claro. Bueno, ahora hay una medida judicial que obligó a que todos se pudieran inscribir, y entonces la decisión que se toma, históricamente ha sido así, y también lamentablemente es ante la primera instancia de toma de exámenes para el siguiente paso, lo que se hace es levantar muchísimo la vara de dificultad para que muchos queden en el camino, lamentablemente, además. Sí, en relación a esa restricción del comienzo de año, nosotros lo hemos tratado acá con la decana de medicina. Parece que el mismo conflicto, en vez de febrero-marzo, se pasó ahora a junio, ¿no? Porque el embudo está. El embudo está, y la polémica es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos pasar a los chicos? ¿Bajamos el nivel? ¿Seguimos con el mismo nivel? ¿Hay chicos que se tienen que volver al pueblo? Bueno, es un dilema, un conflicto que parece que en la Facultad de Medicina eso ya es historia. Sí, así es. Y es cierto que hay una demanda muy importante que hay que organizarla. Si hay 3.000 o 3.300 inscriptos que empiezan a cursar, por supuesto que hay que generar las condiciones. Y es cierto que ahí se cruza con estas dificultades que nosotros decimos que existen en el hospital público, porque al avanzar en la carrera es cierto que hay que empezar a ir a los hospitales y no hay condiciones para que ello suceda. Y por supuesto también ahí hay que tener en cuenta los derechos de los pacientes. Es decir, hay un montón de situaciones que hay que prever presupuestariamente y políticamente, de nuevo, como para que eso funcione. Lo que se ha generado ahora es un nuevo filtro, es cierto, unos meses después, que tiene que ver con la realidad puntual de lo que se ve desde la facultad, pero no tiene que ver con la mirada más amplia que necesitamos para un sistema público de salud adecuado. Claro, aparte me imagino que debe ser, por un lado, yo te escucho y se necesita mayor atención en los hospitales públicos, y por el otro lado, ¿cómo hacer para captar a los chicos, a los que recién arrancan, a los médicos que se reciben, para que vayan a un hospital público donde no tienen nada y encima cobran 2,10? Digo, es muy difícil desde ese punto de vista equiparar que los médicos no se te vayan por otro lado y sí vayan por ahí a los lugares donde más la sociedad lo está necesitando, ¿no? Hay que revertir el estado de cosas, tiene que haber políticas y mostrar un camino, porque no alcanza con discursos. Yo ahí estoy mirando alguna cosa de estos últimos días del Ministerio de Salud y algún programa que está desarrollando o empezando a desarrollar, como el de residencia o los hospitales humanizados. En realidad, si a esos títulos no se les pone contenido, vamos a estar en la misma situación. Hay que tener políticas sostenidas en el tiempo que impliquen presupuestos distintos. Ahí es fácil decir que la salud es prioridad. La dificultad parece ser es asignarle un presupuesto acorde a esa prioridad, porque si seguimos con el mismo presupuesto que tenemos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Ni hablar. Volviendo ahora así, tocando el tema que tiene que ver con la cuestión gremial, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está el conflicto? ¿En qué situación se encuentran hoy? Nosotros estamos a la espera de la convocatoria a la paritaria, que tiene que suceder
en la primera semana de agosto. Ya estamos transcurriendo la última y aún no hay convocatoria. Tenemos la referencia de lo que se discutió en la paritaria general, donde para nosotros la propuesta de aumento del gobierno es insuficiente, así lo manifestamos allí, sí, y que implica un aumento de alrededor del 16,5% en relación a lo del primer semestre. Y es cierto también que se plantearon 3 meses de discusión y hay una nueva reapertura en octubre. A nosotros nos parece bien la reapertura porque da cuenta de la inflación y da cuenta de que hay que seguir discutiendo en función de lo que va sucediendo. Al mismo tiempo creemos que nuestro sector tiene la necesidad de una recomposición mejor y así lo plantearemos. Porque si no pasa todo esto que estuvimos comentando anteriormente, entre otras cosas. También es cierto que hay otros 2 temas que emanaron de la paritaria, que son lo previsional y el sistema de salud. Con respecto al funcionamiento del sistema de salud, teníamos una reunión técnica definida a partir de la paritaria que luego de 2 meses aún no hemos tenido. Ahí estamos discutiendo con el Ministerio a ver si finalmente lo hacemos esta semana o la que viene. Y con lo previsional hemos resuelto una parte y nos falta avanzar sobre la implementación del decreto de desgaste de una manera definitiva. Así que hay varias cosas para discutir con el gobierno, en principio lo salarial, luego las otras cuestiones también que son igualmente importantes, y hacia allí nos conducimos en un contexto donde parece haber conflictividad en el inicio de agosto. Pero no se está hablando de paro hasta el momento. Discutir este viernes en nuestro consejo directivo, estamos reasumiendo las autoridades electas en nuestra elección de fines de junio. Vamos a discutir nuestra participación en lo que es la movida del día 1. Sí. Creemos que es probable que definamos una jornada de lucha para acompañar, no una medida de fuerza aún, porque todavía no ha empezado nuestra paritaria. Y también hemos convocado un congreso el día sábado 6, porque ahí tendremos eventualmente los resultados de la primera reunión paritaria para valorar, y al mismo tiempo tenemos en perspectiva una convocatoria amplia que se está generando desde distintos trabajadores del Estado, en particular ATE, para el jueves 11, así discutiremos. Así que no tenemos definición de medidas por ahora, esperemos la convocatoria y las propuestas. Por supuesto que hemos definido que estamos en alerta y movilización, y por supuesto que estamos a la expectativa de las propuestas, que se empiecen a resolver los problemas y eventualmente en la discusión nuestra si llevamos adelante medidas de fuerza o no. Bien, o sea, pasando en limpio, seguramente el 1 de agosto se plegarán a la CTA autónoma, ¿no? A esta decisión que han tomado, de alguna manera de movilizarse. Esto sería seguramente lo más cercano, y después lo de ATE habrá que esperar, ¿no? Si se movilizan a lo que tiene que ver con los paros que van a realizar, sí que ATE ya ha decidido, ¿no? Sí, nosotros vamos a discutir nuestra propia dinámica y nuestros propios ritmos, por supuesto teniendo en cuenta el escenario general. Está muy bien. Bueno, a tus órdenes, Fernando, como siempre, y como siempre también, que no quede, como dicen los políticos, ¿no?, que la salud es prioritaria, sino que en realidad sea una realidad. Esperemos que sea así, que de los discursos pasemos a los hechos. Es una cosa loca, es la única forma de mejorarla en serio. Sin duda. Gran abrazo, gracias. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, adiós. Gracias, Fernando Corsiglia, titular de SICOP, y la realidad de la salud, la realidad que tiene que ver con tan trillado, ¿no? Salud, la educación. Pues se suben a los atrios y hacen esas alabanzas y dicen que hay que darle, después no le dan ni bola le dan. No le pagan como corresponde a los médicos. Las localidades que se pelean para ver si atiendo al otro o no lo atiendo. ¿Por qué? Porque claro, hay municipalidades que trabajan bien y otras que trabajan mal. El Ministerio de Salud de la provincia que sigue ausente. Es muy difícil. Estás en Cadena Río. Buena música. Estás en Cadena Río.